Bienvenidos humanitos al tercer resumen de Steel Ball Run del canal. Agradeceros como siempre la paciencia y el apoyo incondicional. Estoy haciendo todo lo posible por traer cuanto antes los resúmenes y ya os adelanto que el siguiente que estoy preparando es de Berserk. Pero hoy nos toca continuar con la aventura de Johnny y Jiro. En el vídeo de hoy vamos a ver del capítulo 25 al 32, los cuales se encuentran en los tomos 4 y 5 del manga. Así que poneos cómodos, usad cascos o auriculares para mayor disfrute y comenzamos. ¡Ikimashou! Este arco comienza explicándonos la historia de José de Arimatea, el santo que recogió el cuerpo de Jesucristo tras ser crucificado y quien tiempo después dibujó un extraño mapa de unas tierras entonces desconocidas y sobre el que marcó una serie de puntos que claro está nadie pudo descifrar. De vuelta con Johnny y Jiro, estos estaban siendo perseguidos por otro terrorista. Se trataba del alemán Stroheim, quien había quedado séptimo en el primer stage y avanzaba tan rápido tras ellos que Jiro estaba seguro de que debía estar dopado. Stroheim entonces sacó una pistola y disparó contra Jiro e hizo que Johnny cayera del caballo. Gracias a la rotación de sus esferas, Jiro endureció su propia piel para repeler las balas del enemigo, pero no podía evitar sentir un gran dolor igualmente. Utilizando la rotación sobre el muro sobre el que se apoyaba, Jiro le disparó a Stroheim unas balas hechas de roca y así pudieron deshacerse de él y seguir el camino. Pero algo raro le estaba sucediendo a Johnny. Jiro iba delante y no se dio cuenta, pero del interior del brazo de Johnny emergió un extraño brazo que parecía moverse dentro de él. Cuando quiso enseñárselo a Jiro, su brazo había vuelto a la normalidad. Johnny no sentía ningún dolor y no sabía desde cuándo llevaba ese brazo consigo, pero quizá eso explicase su habilidad de hacer rotar las uñas. Mientras tanto, en el coche del tren de Steven Steel, un sirviente le informa de que 523 competidores se habían retirado tras atravesar el desierto, concretamente tras haber pasado por la Palma del Demonio, donde habían perdido la vida 68 jinetes. Tras explicarle al señor Steel las peculiaridades sobre el lugar maldito, Steven se interesa por conocer si Jiro y Johnny, que habían sido los primeros en atravesarlo, habían encontrado algo en aquel lugar. Steven se refería a si habían encontrado un cadáver, o quizá parte de él, e insiste en que se investigase. El subordinado se marcha sospechando que debía de haber un objetivo oculto tras la carrera, y entonces tras una cortina descubrimos a 3 hombres que viajaban junto al señor Steel. Estos hombres eran los que estaban mandando a los terroristas tras Jiro Seperi, y se encontraban muy seguros de que Jiro debía de haber encontrado el cadáver y que por lo tanto debían acabar con él. Steel, sin embargo, se mostraba en contra de cualquier asesinato. Tenía un trato con ellos, les dejaría aprovechar la carrera para encontrar ese cadáver, pero no iba a permitir que asesinaran a un participante. Entonces estos hombres muestran el mapa de José de Arimatea, que había sido robado tiempo atrás. Ellos creían que reuniendo a gran cantidad de personas y haciéndolas pasar por esa ruta marcada en el mapa, aquel que fuera el elegido sería capaz de encontrar los pedazos del cadáver. Entonces descubrimos que uno de aquellos hombres era el presidente de los Estados Unidos, justo cuando Lucy, la esposa de Steel, derrama por accidente el café que les traía. Sin embargo, la cafetera que estaba llena no cayó al suelo, sino que de pronto cayó vacía desde el techo hacia las mismas manos de Lucy, sin rastro del café por ningún lado. Había alguien sobre el techo del tren, un subordinado del señor presidente, que acababa de recibir la orden de asesinar a Jiro Seperi. Johnny y Jiro proseguían el camino haciendo chistes de forma despreocupada, pues se encontraban en cabeza y con bastante ventaja. Pero como no, algo extraño empezó a suceder. Jiro de pronto había desaparecido. No se había caído del caballo, no estaba por ningún lado. Solo una de las esferas se encontraba en el suelo, y cuando Johnny se quiso dar cuenta, el caballo de Jiro también desapareció. Johnny, asustado, sacó su pistola y disparó sin éxito, cuando de pronto algo le arañó la cara y comenzó a tirar de él hacia arriba, levantándolo de su silla. Usando sus uñas consiguió liberarse y corrió en su caballo mientras analizaba la situación. Johnny sospechaba que los enemigos debían de querer algo más aparte de acabar con Jiro o ganar la carrera, porque de lo contrario no estarían atacándole a él. De pronto su caballo también desapareció y el joven Joestar cayó al suelo. Es entonces que pudo ver la habilidad del enemigo, que a través de las plumas de las aves que volaban alrededor utilizaba unos ganchos con los que atrapó a Johnny. Por más que lo intentaba no podía cortar el cable con sus uñas, así que Johnny acabó arrancándose el anzuelo de su cara y el gancho se llevó consigo el resto del equipaje. Tras esto, ahora aparecieron 2 ganchos que se dirigían hacia él, así que Johnny utilizó sus uñas sobre la tierra para desplazarse rápidamente y refugiarse tras unas rocas que formaban una pequeña cueva.
Allí dentro los ganchos no podían llegar hasta él, y Johnny tuvo tiempo de analizar la situación y darse cuenta de que el enemigo debía de estar buscando algo. Por eso se llevó primero a Jiro y después los caballos y el equipaje. Sin duda, el enemigo estaba buscando el extraño brazo que Johnny portaba sin saber siquiera por qué. El enemigo recogió los ganchos y así es como descubrimos su identidad. Su nombre era Pork Pie Hat Kid, quien necesitaba un plato con agua y animales o insectos como cebo para utilizar sus ganchos. Hat Kid tenía retenido a Jiro y no había encontrado entre las pertenencias ni rastro del cadáver, así que supuso que el mismo Johnny era quien lo portaba. Johnny llevaba consigo una de las esferas de Jiro y mientras pensaba en cómo podía salir de allí sin ser visto, uno de los ganchos lo sorprendió saliendo desde un escarabajo y tiró de él tratando de sacarlo de debajo de las rocas. Otro gancho más le perforó bajo la mandíbula y justo cuando Johnny pensó en rendirse y ofrecerle el brazo del cadáver al enemigo, un pequeño y extraño ser salió del brazo y repitiendo unas palabras en latín que Johnny no entendía, el ser se dirigió hacia sus pies y como si se tratara de un milagro hizo girar las uñas de los pies de Johnny, que atravesaron el cebo del enemigo y lo liberó de los ganchos. Johnny estaba muy confundido. ¿Por qué esa cosa lo había defendido? ¿Y cómo hizo para que pudiera mover sus pies? Tras escribirle en el brazo las mismas palabras que le había repetido, el ser se volvió a meter en su brazo. Dándole vueltas a la situación, Johnny dedujo que debía de haber más partes de ese cadáver a lo largo de la carrera. Todo debía de estar conectado. Eran demasiadas coincidencias para ser algo casual. Los terroristas querían reunir las partes y utilizaban la carrera como tapadera. Johnny encontró la otra esfera de Jiro girando sola sobre la arena, mientras que el enemigo Hat Kid se recomponía del golpe que le había arrancado algunos dientes. Hat Kid había visto que Johnny llevaba el brazo dentro de su propio brazo, pero cuando quiso volver a echar el anzuelo en el agua, Johnny había desaparecido. No lo veía por ninguna parte y era imposible que hubiese ido muy lejos. Entonces localizó la esfera de Jiro que había hecho un surco en la arena y creyendo que se trataba de alguna señal que Jiro le había mandado a Johnny, Hat Kid imagina que debía de tratarse de la dirección a la que Johnny debía de dirigirse o algo así. Sin embargo, la señal de Jiro simplemente le había dado la idea a Johnny de ocultarse bajo la misma arena y de esa forma arrastrarse hacia una montaña de rocas cercana donde había deducido que se debía de encontrar el enemigo. A Hat Kid le parecía divertido a la par que inconveniente tener que buscar a Johnny, entonces se le ocurrió devolverle su caballo. El caballo percibiría dónde se encontraba su dueño e iría hacia él, y así hizo. Cuando el caballo se paró al lado de Johnny, Hat Kid esparció gasolina por la zona y le prendió fuego. Las uñas de Johnny no podían atravesar las llamas, así que utilizó un tronco de árbol que había lijado con forma de persona como señuelo, y cuando Hat Kid cayó en la trampa, Johnny tenía el ángulo perfecto para disparar sus uñas que impactaron de lleno sobre Hat Kid, al mismo tiempo que Johnny le ponía nombre a su habilidad de stun. Se llamaría Tusk. Johnny siguió arrastrándose y finalmente llegó hasta donde Hat Kid tenía retenido a Jiro. Johnny rápidamente fue a ayudarle, pero ahora era Hat Kid quien le había tendido una trampa a él. Usó a Jiro de cebo para utilizar sus ganchos y atrapar a Johnny. Cuanto más tiraba Hat Kid de él, más se introducía la mano de Johnny en el pecho de Jiro. Si no hacía algo, acabaría atravesando a Jiro y lo partiría en dos. Johnny no se iba a rendir tan pronto y disparó sus uñas a Hat Kid, pero este tiró de Jiro para cubrirse tras él, interponiéndolo entre los dos. Johnny estaba acorralado, su brazo estaba a punto de atravesar el pecho de Jiro, así que ofreció el brazo del cadáver si a cambio los dejaba en paz. Hat Kid aceptó y recogió el brazo, pero igualmente se dispuso a acabar con los dos cuando de pronto se dio cuenta de que las uñas del cadáver estaban girando. Jiro las había hecho rotar y gracias a ello consiguieron derrotar a Pork Pie Hat Kid y recuperaron el extraño brazo momificado. Jiro le devolvió el brazo a Johnny y este se sorprendió, pues pensaba que Jiro debía de estar también detrás de encontrar el cadáver completo, pero no era así. Jiro realmente solo quería conseguir el indulto real para salvarle la vida al niño inocente. Lo que estaba claro es que la misma carrera era una conspiración para encontrar los pedazos del cadáver y que los patrocinadores y organizadores debían de estar también involucrados. Johnny estaba dispuesto a encontrar las demás partes, pero Jiro en cambio no quería involucrarse. Aún así, le comentó que probablemente el cadáver perteneciera a algún santo, y de existir algún registro al respecto debía de encontrarse en su país. Las letras que Taz le había escrito en el brazo significaban mueve la pierna en latín. También le explicó que los santos eran personas que producían milagros después de muertos, y había todo un protocolo en el Vaticano para declararlos. Los cadáveres de los santos eran capaces de hacer prosperar las naciones, y en el caso de ese brazo le dio la habilidad a Johnny de hacer girar sus uñas e hizo que pudiera mover sus atrofiadas piernas. Dos milagros más que suficiente para que ese brazo fuese declarado santo. Aunque Jiro no quería buscar las partes del cadáver,
no se interpondría en las decisiones de Johnny y podrían seguir el camino juntos siempre que Johnny acabase en segunda posición y él en la primera. De pronto, a lo lejos, ven que Dio y Sandman los habían alcanzado, así que rápidamente se reincorporan a la carrera. Cuando apenas quedaban 600 metros para la meta del segundo stage, Jiro consiguió ponerse en cabeza, seguido de Johnny, Dio y Sandman. Entonces, unos periódicos que había por ahí volando acaban en manos de Johnny y una fotografía llama mucho su atención. Solo tenían que seguir corriendo a esa velocidad unos metros más y habrían ganado, pero Johnny no paraba de gritarle a Jiro que debía de ver esa fotografía enseguida. La montaña que salía en la foto se encontraba en el siguiente stage y tenía la misma forma que la palabra cruz que Tusk escribió en su brazo. Finalmente cruzaron la meta, siendo el primer puesto para Dio, el segundo para Johnny, el tercero para Sandman y el cuarto para Jiro, todo porque Johnny lo había distraído. La tercera etapa consistía en una ruta entre las montañas de 510 kilómetros de distancia. Tardarían aproximadamente 7 días en completarla hasta llegar a Cannon City. Tras el fracaso de Hat Kid, los hombres que acompañaban al presidente le enseñan la tela en la que Hat Kid había envuelto el brazo del cadáver, que también había sido marcado con las letras. Dedujeron que era un brazo por el tamaño y forma de las letras, y también sabían que era Johnny quien lo poseía y no Jiro. Entonces se nos muestra que el señor presidente ya tenía en su poder el corazón del cadáver, y también había sido marcado con unas palabras en latín. Eran 9 las partes en las que estaba dividido el cadáver, y suponiendo que Johnny querría hacerse con todas ellas, el presidente decide esperar a que él hiciera el trabajo sucio de encontrarlas para luego arrebatárselas. Volviendo con los chicos, Jiro estaba muy enfadado por el resultado de la etapa anterior. Tendría que suceder un milagro y que tanto Dio como Sandman no consiguieran en el siguiente stage ni un solo punto para que él pudiera igualarles un poco en la clasificación. Es entonces que Johnny se sorprende al encontrar que Dio se encontraba tirado en el suelo. Debía de haberse caído del caballo, y aunque Johnny no quería acercarse pues había oído muchos rumores sobre lo cruel y narcisista que era Dio y prefería dejarlo ahí tirado, Jiro sí que se acercó por si acaso necesitaba atención médica. Parecía estar bastante herido, pero Dio insistió en que se encontraba perfectamente, por lo que los chicos se marcharon y lo dejaron allí, junto a los restos de lo que parecía un fósil de dinosaurio. Cuando ya llevaban 5 días de aquel tercer stage, Johnny por fin vio a lo lejos la montaña que tanto le había llamado la atención. Sin duda, debía de haber alguna otra parte del cadáver en aquella zona, y Johnny estaba dispuesto a encontrarlo. De pronto, Dio los alcanzó. A diferencia de la última vez, Dio se veía en perfectas condiciones y con mucha energía, y hasta les contó algunos chistes e hizo cosas muy extrañas sobre el caballo. Estaba anocheciendo y la zona no era segura para acampar a la intemperie, así que los tres decidieron pasar la noche en un pequeño pueblo, donde la gente los recibió amablemente y les ofrecieron algunas viviendas donde alojarse. Johnny se mostraba nervioso y desconfiado de Dio. Sabía de lo que era capaz, así que debían estar pendientes por si le daba por envenenarles la comida a los caballos o sabotear los arneses. Jiro salió un momento a buscar leña para el horno, y justo entonces Johnny vio a Dio por la ventana. Estaba comiendo piedras y se comportaba de una forma muy extraña. Entonces Dio entró en la vivienda atraído por el aroma del café que Johnny preparaba. Johnny no quería saber nada de él, no quería viajar junto a él y mucho menos seguir viéndole la cara, así que le ofreció una taza de café y le pidió que se marchara. Sin embargo, Dio no podía encontrar la taza. La tenía justo delante, pero no la podía ver. Tuvo que golpear todas las cosas que había sobre la mesa para encontrarla, y tras beberla, Johnny se dio cuenta de que su boca parecía llegarle hasta las orejas. Justo Jiro llegó y descubren que en el exterior de la casa había un cadáver de un oso que había sido devorado hacía muy poco tiempo por alguna criatura, y cuando Johnny se volteó hacia Dio, este se había convertido en un dinosaurio. Golpeó a Jiro y atacó a Johnny, que se defendía como podía usando sus uñas. Jiro le lanzó las esferas, pero el dinosaurio tenía una visión cinética muy desarrollada que le ayudaba a esquivar todo lo que se le lanzaba a gran velocidad, por lo que Jiro utilizó una lata para esconder dentro una esfera y poder acercarla lentamente hasta el dinosaurio y así golpearle. Aprovechando la distracción, Johnny y Jiro lo dejaron encerrado dentro de la casa. Recientemente se habían empezado a encontrar fósiles de dinosaurios en Norteamérica, y era posible que, uniendo este hecho a la palma del demonio, Dio hubiese desarrollado un poder de stun. El dinosaurio atravesó la puerta y Johnny y Jiro se quedaron muy quietos para que no pudiera verlos, al igual que había pasado antes con la taza de café. En efecto, Dio no pudo verlos,
pero sí que podía ver una de las esferas de Jiro que, como siempre, acababan volviendo hacia él. El dinosaurio la siguió atentamente, y por ello Jiro utilizó la rotación para aplanar su cuerpo y dejar que la bola siguiera su camino sin alteraciones, chocando al final contra la pared, lo que hizo que el dinosaurio creyera que los chicos habían huido en esa dirección. Pero el poder de Dio iba más allá. El cadáver del oso también se había convertido en dinosaurio, por lo que Jiro metió a Johnny en la alcantarilla para huir por los drenajes. Además, explicó que la disposición de las letras de su brazo coincidían con la constelación de la Osa Mayor, por lo que la auténtica montaña en la que debía de encontrarse la siguiente parte del cadáver debía de ser aquella en la que la constelación unía el cielo con la tierra. Ahora conocemos el pasado de Dio, quien de bebé fue enterrado vivo por sus padres, pero su madre se arrepintió en el último momento y lo rescató. Durante 5 años, madre e hijo vivieron casi como esclavos, ocupándose de los animales de un noble, y tras rechazar su madre el seguir manteniendo relaciones con el jefe de las cuadras, un hombre casado y con hijos, este hombre, en venganza, destrozó los cazos donde ellos dos se servían las raciones de comida. El hombre se burló de Dio y su madre, les dijo que si querían cazos nuevos tendrían que pagarlos, a sabiendas de que ellos no tendrían dinero suficiente. Entonces a Dio se le ocurrió que se les sirvieran sus raciones en los zapatos, a lo que la madre le dio una bofetada al pequeño Diego y le pidió por favor a aquel hombre que le sirviera la ración del niño en sus propias manos. El estofado estaba hirviendo y quemó las manos de su madre, mientras ésta le pedía que comiera y que por muy pobre que fuera, no perdiera nunca su dignidad. Un año después, su madre falleció a causa de las bacterias que le entraron por las quemaduras de sus manos, y al crecer, Diego Brando se prometió a sí mismo vengarse de aquel hombre que mató a su madre, a todos aquellos que se quedaron mirando y al amo de la granja. Todos eran culpables. Se prometió llegar a la cima de la sociedad y humillar a todos aquellos que lo menospreciaron. Su madre vio talento en Dio con los caballos y lo animó a aprender a montar si tenía oportunidad. Por ella debía ganar la carrera Steel Ball Run. Johnny y Jiro se encontraban dentro del alcantarillado, ahí los dinosaurios no podrían alcanzarles, y avanzaron buscando la colina que señalaban las estrellas. Sin embargo, pequeños dinosaurios comenzaron a aparecer alrededor. Debía de tratarse de ratas que Dinosaurio había convertido. Se deshicieron de ellas y cuando por fin salieron al exterior, se encontraron rodeados por decenas de dinosaurios que llevaban las ropas de los aldeanos. Dio debía de ser capaz de convertir en dinosaurio tanto a animales como personas, y encima podía controlarlos a voluntad. Johnny y Jiro intentaron repetir la jugada de estarse muy quietos para que no pudieran verles, pero algo iba mal. Ellos también comenzaban a convertirse en dinosaurios. Debía de ser algo que se contagiaba al haber sido mordidos o arañados por Dio, pero había algo más. Johnny se estaba transformando a un ritmo mucho más lento que el de Jiro. De hecho, parecía estar destransformándose. El brazo del cadáver seguro que tenía algo que ver con eso, y si conseguían la siguiente parte, podrían detener la transformación de Jiro. Los chicos saltaron hacia el acantilado, y con las esferas, Jiro utilizó un árbol para llegar al otro lado. Dinosaurio, sin embargo, era muy rápido, así que comenzó a descender por el barranco para ir tras ellos. Los chicos habían conseguido llegar a su destino, y con la rotación, Jiro movió la arena y descubrió que bajo ella se ocultaba nada menos que la palma del demonio. La transformación de Jiro estaba a punto de completarse, cuando tras ellos surgió un stand desconocido que portaba en cada mano un ojo del cadáver. Jiro estaba perdiendo el control de su cuerpo, así que le gritó a Johnny que le arrebatara los ojos a aquel stand, pero era demasiado tarde, pues Dio los había alcanzado, y fue él quien recogió los ojos del cadáver. Al entrar en contacto con ellos, Dio adoptó una forma híbrida entre humano y dinosaurio, y el stand, pronunciando la palabra turbo, parecía estar explicándole a Dio dónde se encontraba la siguiente parte del cadáver. Johnny debía hacerse con esos ojos, así que disparó sus uñas contra Dio. Tanto Dio como Jiro, que ya había perdido su voluntad, estaban a punto de atacar a Johnny cuando de pronto alguien más apareció. Se trataba del Dr. Ferdinand, un geólogo y paleontólogo que llegó regañando a Johnny por haber tirado sus uñas al suelo. Ferdinand, además, era el verdadero portador del stand que convertía en dinosaurio. Su habilidad se llamaba Scary Monsters y simplemente estaba utilizando a Dio como líder de su grupo de dinosaurios para poder arrebatarle el brazo a Johnny y llegar hasta los ojos del cadáver. A Ferdinand le sorprendió el buen estado en el que se encontraban aquellos ojos. No parecían tener 1900 años de antigüedad. Johnny escupió al suelo y esto hizo enfadar a Ferdinand. Le airaba que la gente no respetase la tierra. Ferdinand quería recuperar las partes del cadáver
cadáver para obtener el poder de un reinado eterno, en el que el respeto sería la base de su prosperidad. Ferdinand ordenó a Dio atacar a Johnny, pero este había soltado el brazo del cadáver para transformarse en dinosaurio y utilizar su cola. Así, Johnny se hizo al fin con los ojos, pero los dinosaurios lo atraparon y estos cayeron rodando cerca de Jiro. De nuevo, Ferdinand ordenó a Dio acabar con Johnny, pero Jiro le lanzó una esfera de acero. Uno de los ojos había entrado en el cuerpo de Jiro, y al igual que en el brazo de Johnny, el ojo ocupó el lugar del ojo derecho de Jiro, que a su vez se conectó con su esfera de acero. La habilidad de las esferas había sido mejorada. Jiro podía controlarla remotamente y de esa forma atacó con ella a Ferdinand. Mientras Johnny recuperaba su brazo, Jiro comenzó a comprender la habilidad que había adquirido y le encantaba. Ferdinand se escondió en alguna parte y mandó a sus dinosaurios a atacarles, pero Jiro había conseguido una mejora visual que le permitía ver las ondas vibratorias y, sumado a su gran conocimiento de anatomía, podía visualizar la forma ósea de los enemigos. Así fue que localizó donde Ferdinand se estaba escondiendo y Johnny disparó sus uñas dando de lleno en la cara del enemigo, que también se llevó un buen bolazo de Jiro en la cara. La habilidad de Ferdinand se desvaneció y unos pumas que él había convertido en dinosaurios comenzaron a devorarlo. Los chicos habían cumplido su objetivo, pero había sido a medias, pues Dio se llevó consigo el ojo izquierdo del cadáver. De hecho, ahora Dio podía controlar el convertirse en dinosaurio a su voluntad. El ojo debió de despertar esa habilidad en él. Jiro dejó que Dio se marchase, pero Johnny no se fiaba un pelo. Sin duda, Dio, que antes desconocía la existencia del cadáver, ahora querría hacerse con todas las partes y volvería para arrebatárselas. Johnny le explicó a Jiro que ese cadáver, según Ferdinand, tenía 1900 años, y aunque al principio le quitó hierro diciéndole a Johnny que él debió de escuchar mal, en realidad Jiro parecía saber a quién podía pertenecerle. Los chicos recuperaron los caballos y, aunque aún era de noche, se incorporaron a la carrera, pues Jiro debía hacerse con los 100 puntos del primer puesto a toda costa. La tercera etapa estaba llegando a su fin. A escasos 3 kilómetros de la meta se encontraba en cabeza Poco Loco, seguido de Sandman, el mongol Dot Han, el mexicano Gaucho, el militar ruso Baba Yaga y un poco más atrás les seguían Jiro, Johnny y Dio. Aunque Dio debería centrarse en Sandman ya que era su rival principal en el ranking, este parecía obsesionado con Jiro. Ahora que tenía esa nueva habilidad, Dio podía ser más preciso aún analizando a sus contrincantes, así que Jiro debía sorprenderle si quería ganar. En vez de tomar el camino de la derecha, que parecía el más seguro para los caballos, Jiro se lanzó de lleno al lago. Cruzaría por medio a pesar de que los caballos apenas podrían hacer pie, y les provocaría una fatiga descomunal. Dio sin dudarlo le siguió por esa ruta, y Johnny también fue junto a él. Sin embargo, Johnny se había dado cuenta de algo. Por mucho que Jiro fuese tan habilidoso y se esforzase en ganar, jamás podría ganar a Dio. Jiro había heredado todo de los demás, mientras que Dio lo había robado para sobrevivir. No es que Johnny estuviese llamando cobarde o malcriado a Jiro por haber estado viviendo con sus padres, sino que, si quería ganar, debía de pasar hambre, pero de una forma mucho más noble que Dio. Tras decir esto, Johnny da media vuelta para tomar el camino de la derecha, ya que prefería preservar la salud de su caballo, mientras que Dio apretó aumentando el ritmo, obligando a Jiro a hacer lo mismo mientras maldecía a Johnny. Las palabras de Johnny también habían enfurecido a Valkyrie, el caballo de Jiro, pero Jiro se guardaba un as bajo la manga. Dio había calculado cuándo sería el momento exacto en el que Valkyrie alcanzaría su velocidad máxima tras salir del agua, y si sus cálculos eran correctos, jamás podría alcanzarle. Dio salió del lago en la primera posición de la carrera, mientras que Jiro fue a un ritmo más pausado, buscando el máximo reposo activo de su caballo dentro del agua. Cuando salió del lago, Jiro comenzó a soltar el equipaje, ya que al estar empapado pesaba demasiado. También se deshizo de la montura y gran parte de su ropa, pero ni aun con esas podía alcanzar a Dio. De hecho, hasta Poco Loco lo había adelantado. Jiro entonces se ve obligado a usar su esfera en sí mismo, reduciendo la cantidad de agua que había en su propio cuerpo, lo cual le dio un gran alivio a Valkyrie, que alcanzó una nueva velocidad punta, superando a Dio cuando apenas quedaban 30 metros para la meta. Sin embargo, Dio hizo trampa y escupió una de las piedras que se había tragado, hiriendo al caballo de Jiro y provocando que este acabase en tercera posición, pues Johnny había cruzado la meta antes que Dio en el último momento. Los globos aerostáticos no tenían forma de aclarar si el guijarro que había herido a Valkyrie había sido intencionado o un simple accidente, así que no tenían pruebas para descalificar a Dio. A pesar de todo, Jiro no estaba enfadado. Johnny tenía razón, no eran accidentes normales lo que hacía que Jiro no lograse alcanzar la primera posición.
había algo más. Jiro, figuradamente, debía pasar más hambre que Dio, y más hambre que Johnny, que ansiaba tanto encontrar aquel cadáver. Jiro debía aprender de él, y entiende que encontrar aquel cadáver también le ayudaría a progresar a él también. Y bueno, aunque Johnny había sido el primero en cruzar, en realidad ya hacía una hora que un nuevo personaje llamado Hot Pants había completado el tercer stage. Pero de él ya hablaremos en el próximo resumen. Lo sé, ya sé que siempre os quedáis con ganas de más, pero los vicios hay que dosificarlos. Lo hago por vuestro bien. No lo suelo decir, pero hoy os lo voy a pedir. Por favor, suscribíos al canal si no lo estáis. Dadle me gusta a mis vídeos, porque YouTube me tiene marginadita. Yo no sé quién se inventó ese algoritmo, pero no se merece el sueldo porque funciona como el culo. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y nos seguiremos viendo por aquí con más resúmenes. ¡Mátane!